Hola, ¿cómo están? Pues voy a dar inicio con este primer video de lo que es la falda. El gráfico que voy a utilizar es este. Está muy borroso, Este como que no lo veo bien, pero sí se distingue. Está un poco borroso, pero sí se distinguen los puntos, que es lo principal. Bueno, miren, para este proyecto o esta prenda es una falda. Voy a utilizar hilo cristal de color blanco. Yo lo quería hacer en negro. Tengo muchas ganas de hacer una falda para mí, pero que sea en color negro. Pero por el color no puedo dar las indicaciones en color negro porque no se ve. Todo lo que es fotografía y video cuesta mucho trabajo verse tanto los puntos como se van dando de las prendas, como después ya cuando está terminada la prenda, como que sí cuesta un poquito de trabajo. Entonces es complicado hacer una prenda en color oscuro como el negro y que se vean las puntadas, ¿no? Entonces lo voy a hacer en blanco y miren, voy a utilizar un gancho de acero del número 00. Es un gancho de acero del número 00. Aquí está. Si se ve, no sé si se alcance a distinguir. Sí, ¿no? Son 00. Y voy a iniciar de la siguiente manera. Miren, yo las faldas acostumbro hacerlas de la siguiente forma. Yo tomo una cinta métrica y la voy a medir alrededor de mi cadera. No de la cintura, de la cadera, ¿sí? Y entonces la medida que me da de cadera es el largo que voy a hacer de cadenitas. Entonces esta falda yo la voy a iniciar de esta forma. Siempre, esto lo digo para las personas que me están viendo por primera vez, yo siempre hago esto, introduzco el gancho aquí, así, y le voy a dar la vuelta completa así, ¿sí? Y voy a hacer aquí una cadena y esta la voy a jalar de tal manera que quede bien apretada, ¿sí? Y como refuerzo hago otra cadena y la aprieto, ¿sí? Y así ya tengo mi nudo de inicio. Estos puntos que hice de inicio es para hacer el nudo y no cuentan como parte de la prenda que voy a realizar o de las puntadas que voy a iniciar. Bueno, entonces yo esta falda la voy a iniciar, repito, tomando la medida con una cinta métrica. Me voy a medir la circunferencia de la cadera, mi circunferencia de la cadera, ¿sí? Y lo que me dé en total es lo que voy a trabajar de cadenas. Entonces voy a hacer, para este proyecto voy a hacer un total para mí de 250 cadenas, 250 cadenitas, y voy a tejer de una forma que no sea muy apretada ni sea muy flojita, sino que el gancho pueda introducirse de manera fácil, así, sin apretar y sin aflojar demasiado. Entonces, de una manera normalita, ¿sí? Es como voy a comenzar a hacer mi tira de cadenas. Estas no las estoy contando porque yo ya tengo mi tira, pero quiero que vean cómo se inicia, cómo inicio yo la falda. Bueno, entonces voy a hacer a partir de esto primero que estoy trabajando, voy a hacer 250 cadenas, ¿sí? 250 cadenas. Y una vez que ya terminé las 250 cadenas, la primer vuelta que voy a trabajar, bueno, ya terminé mis 250 cadenas. Esas 250 cadenas
si yo me las mido alrededor de mi cadera, me deben de quedar no de forma apretada, ni que el tejido a jalarlo para hacerlo elástico, no, debe de quedar de una forma así holgadita, sin necesidad de apretar tampoco al medirme mis cadenas alrededor de mi cadera, ¿sí? Y una vez que ya tengo mis cadenas, les voy a dar un tip. Una vez que ya ustedes hicieron su tira de cadenas, ¿sí? Que miden lo que salió con la cinta métrica, entonces ustedes se van a colocar su serie de cadenas alrededor de su cadera, ¿sí? Y una forma de checar que no quede apretado y que no quede elástico, que no estén jalando las cadenas, que no las estén estirando, jalando para que unirla la punta con el inicio, ¿sí? Entonces es que ustedes se van a medir y van a introducir sus 4 dedos, el índice, el medio, el anular y el meñique. Ustedes van a introducir, hagan de cuenta que ya tienen aquí su cadera y están aquí midiendo con la cinta métrica con la serie de cadenas que hicieron, se las van a medir y entonces van a introducir dentro de las cadenas y en su cadera van a introducir su mano, estos 4 dedos, ¿sí? El meñique, el medio, el anular y el índice, el medio, el anular y el meñique, así se llaman. Estos 4 dedos ustedes los van a introducir y les debe de quedar eso de amplitud aparte, para que no les quede tan apretado lo que van a tejer en cadenas. Y si ven que está apretado, entonces tejen más cadenitas para que su cintura, donde van a colocar su cintura y van a colocar en la cadera estos 4 dedos deben de entrar así sin presión, ¿sí? Sin presión y sin jalar el tejido de cadenas, ¿sí? Entonces, ese es un tip si lo quieren hacer, ¿sí? Y bueno, si ya quedó y entran fácilmente los 4 dedos, entonces van a tomar su cantidad de cadenas que tejieron y van a unir con la primer cadena que se hizo, que se trabajó, ¿sí? De esta forma introducen el gancho y van a jalar con un punto deslizado, así, ¿sí? ¿Sí? Y ya que tienen eso, lo que van a hacer es a levantar una cadena y en la primer cadenita van a hacer un punto bajo, así. Y así se van a ir toda la vuelta van a trabajar, vamos a trabajar esta falda de forma circular. Entonces en la primera vuelta ustedes en cada cadenita van a hacer un punto bajo todo alrededor van a trabajar. Si a ustedes les dieron no sé, 250 cadenas como a mí, entonces en su primera vuelta van a trabajar 150 puntos bajos y los van a contar, porque no les debe de faltar ni uno ni les debe de sobrar ninguno. Entonces, si hicieron 150 cadenas, deben de hacer 150 puntos bajos en la primera vuelta, ¿sí? Y un ejemplo, si hicieron 100 cadenas, pues deben de hacer 100 puntos bajos en la primera vuelta. Si hicieron 200 cadenas, son 200 puntos bajos y así sucesivamente. Como les haya salido el número de cadenas, es el número de puntos bajos que les debe de quedar en la primera vuelta, ¿sí? Entonces todo alrededor de esa cantidad de cadenas van a ser un punto bajo, en cada cadenita van a ser un punto bajo. Y es importante que cada punto bajo que ustedes realicen en la cadenita la vayan contando, ¿sí?
porque no les debe de faltar ni les debe de sobrar. En la misma cantidad de cadenas es la misma cantidad de puntos bajos que les debe salir. Y así van a trabajar esta primera vuelta hasta terminar. ¿Sí? Entonces, creo que hasta aquí no hay dudas. Y creo que está fácil, muy sencillo. Y así es como vamos a iniciar esta hermosísima falda. El largo de la falda va a ser el que ustedes quieran. Puede ser una falda corta arriba de la rodilla, a la rodilla, por debajo de la rodilla, más abajo, hasta hasta los talones si quieren, porque es muy bonita y se presta para cualquier largo que ustedes quieran hacerla. Bueno, miren, ya en la última cadenita lo que voy a hacer es a unir, aquí voy a unir la primera vuelta con un punto deslizado, ¿sí? Y así es como cierro mi primer vuelta. La segunda vuelta que voy a trabajar va a ser, voy a levantar 1, 2, 3 cadenas que hacen un primer macizo, ¿sí? Y 1, 2 cadenas de separación, y aquí donde levante las cadenas en este mismo punto voy a hacer un macizo. Vamos a trabajar macizos de 2 sacadas, ¿sí? Entonces ahí está. Entonces estoy formando mi primera V, ¿sí? Monto mi gancho y voy a dejar un espacio de cadena abajo. Dejo un espacio de cadena. A ver cómo está este. Así, aquí está. Dejo un espacio de cadena y en el siguiente voy a ingresar el gancho y voy a hacer un macizo de 2 sacadas. Hago 2 cadenas y en este mismo donde hice el macizo voy a hacer un macizo más, ¿sí? Y me va a quedar así 2 veces, así. Y voy a hacer 1, 2 cadenas, 2 cadenas de separación, monto mi gancho y ahora voy a contar un espacio, un punto, 2, y en el tercero aquí voy a ingresar el gancho y voy a hacer un macizo. Monto mi gancho y en el siguiente espacio voy a hacer otro macizo, así, ¿sí? Hago 2 cadenas, monto mi gancho y aquí voy a contar 1, 2 y 3. En el tercer punto voy a hacer un macizo, así, y voy a hacer 2 cadenas de separación. Monto y en este espacio voy a hacer un macizo. Monto y voy a dejar un espacio, un punto, y en el siguiente voy a ingresar el gancho y voy a hacer un macizo. Hago 2 cadenas y en este mismo espacio hago un macizo. ¿Ok? Les debe de quedar así. Así. ¿Sí? Y voy a hacer 2 cadenas, monto mi gancho y voy a contar 1, 2 y en el tercer punto ingreso mi gancho y voy a hacer un macizo, monto y en el siguiente punto, voy a hacer otro macizo. Voy a hacer 2 cadenas, monto y voy a contar 1, 2 y en el tercero, aquí en el tercer punto ingreso mi gancho y hago un macizo, 2 cadenas y en este mismo hago un macizo, monto mi gancho, un punto de separación y en el siguiente hago un macizo, 2 cadenas y en el siguiente hago este punto aquí, este macizo, así, ¿sí?
Y así me voy toda la vuelta hasta terminar. Entonces miren, esto fue nada más para decirles cómo iniciar, cómo hacer la segunda vuelta de puntos bajos, y vamos en la segunda vuelta en donde estamos haciendo ya este punto, que está muy fácil, está muy sencillo, y lo vamos a ir haciendo de esta forma, ¿sí? Yo ya llevo este es el real para mí, en donde yo les repito, yo tuve que montar 250 cadenas, ¿sí? Y hice mi primer fila o mi primer vuelta con puntos bajos en cada cadena, y ahorita ya estoy en la segunda vuelta donde estoy haciendo el punto que acabo de explicar, ¿sí? Entonces ahora voy a continuar tejiendo hasta terminar esta vuelta, para una vez que la termine dar la siguiente indicación de lo que sigue, ¿sí? Entonces así voy a ir tejiendo aquí 2 cadenas y cuento 1, 2, y en el tercero ingreso mi gancho y hago un macizo, 2 cadenas, y en este mismo punto hago otro macizo, monto mi gancho y dejo un punto sin hacer, y en el que sigue hago un macizo, 2 cadenas y un macizo, ¿sí? Y voy a hacer 1, 2 cadenas, y aquí cuento 1, 2, 3, y en el tercer punto hago un macizo, y en el siguiente hago otro macizo, así, ¿sí? Y me va a ir quedando así, como ven. Muy fácil, ¿eh? Muy fácil. Entonces ustedes ya les dije cómo iniciar, cómo empezar, y vamos a continuar tejiendo. Entonces 1, 2, 3, aquí ingreso, y toda la vuelta es repetir hasta terminar. Aquí hago, monto y dejo uno sin hacer, y en el siguiente hago un macizo, 2 cadenas y un macizo. Ahí está, ¿sí? Entonces déjenme ahora anudar aquí. Lo corté para darles la explicación del inicio, por eso corté mi hebra, pero pues ya voy a unirla para continuar tejiendo esta vuelta. Esta falda es muy bonita, muy bonita. ¿Y qué creen? Que está muy sencilla. Son vueltas repetitivas, pero da no sé, se ve muy bonita. Entonces aquí continúo con 2 cadenas y voy a contar 1, 2, 3. En el tercero ingreso mi gancho y hago un macizo, y en el que sigue hago otro macizo, y cuento otra vez 1, 2 cadenas, monto y 1, 2, 3. En el tercero ingreso el gancho y voy a hacer un macizo, 2 cadenas y un macizo en este mismo punto, monto, y aquí voy a dejar un punto sin hacer, y en el siguiente hago un macizo, 2 cadenas y un macizo, 2 cadenas, monto y cuento 1, 2, 3. En el tercero ingreso y hago un macizo,
monto y en el siguiente punto hago otro macizo. 2 cadenas, monto y hago 1, 2, 3. Aquí en el tercero ingreso mi gancho y hago un macizo, 2 cadenas, monto y aquí hago un macizo, monto, este punto lo dejo sin hacer y en el siguiente hago un macizo, 2 cadenas y en este mismo punto otro macizo y hago 2 cadenas, 2 cadenas, monto y aquí cuento 1, 2, 3. En el tercero ingreso y hago un macizo, monto y en el siguiente hago otro macizo, 2 cadenitas, voy a montar y hago 1, 2, 3. En el tercero ingreso el gancho y voy a hacer un macizo, 2 cadenas y en este mismo punto un macizo, monto, dejo un punto sin hacer y en el siguiente voy a hacer un macizo, 2 cadenas y un macizo, ¿sí? Entonces aquí 2 cadenitas, 1, 2 y 3. Aquí ingreso mi gancho y hago un macizo y en el siguiente punto otro macizo, 2 cadenitas y voy a trabajar 1, 2, 3. En el tercero ingreso y hago un macizo, 2 cadenas y en este mismo punto un macizo. Voy a montar y voy a dejar un espacio y en el siguiente ingreso mi gancho y hago un macizo, 2 cadenas y en este mismo punto otro macizo, 2 cadenas, monto y cuento 1, 2 y 3. En el tercero ingreso y hago un macizo y en el siguiente punto otro macizo, 2 cadenas y voy a contar 1, 2, 3. Aquí ingreso y hago un macizo, 2 cadenas y otro macizo en este mismo punto, monto, dejo un punto sin hacer y en el siguiente hago un macizo, 2 cadenas y otro macizo, ¿sí? Y así toda la vuelta hasta terminar. 2 cadenitas, 1, 2, 3. Aquí hago un macizo y en el siguiente punto otro macizo, 2 cadenitas, 1, 2, 3 y aquí hago un macizo, 2 cadenas y un macizo, monto y ahora voy a dejar este sin hacer y en el siguiente hago un macizo, 2 cadenas y un macizo, ¿sí? Entonces yo creo que hasta aquí vamos bien, ¿no? No hay problema, está muy fácil. Y ¿cuánto llevo? 23 minutos de video, 24. Bueno, a ver, vamos a seguir. 1, 2, 3. Y hago un macizo y otro macizo en el siguiente. 2 cadenas. 1, 2 y 3. Aquí un macizo, 2 cadenas y un macizo. A mí me gustan más los ganchos de acero, como que se trabaja más fácil. Dejo un punto sin hacer y en el siguiente hago un macizo, 2 cadenas y un macizo, 2 cadenas, 1, 2 y 3. Aquí ingreso y hago un macizo y en el siguiente punto otro macizo,
2 cadenas y voy a contar 1, 2 y 3. Aquí ingreso y hago un macizo, 2 cadenas y un macizo en este mismo punto, monto, dejo un punto sin hacer y en el siguiente hago un macizo, 2 cadenas y un macizo, 2 cadenas y voy a contar 1, 2, 3 en este ingreso y hago un macizo y en el siguiente otro macizo, 2 cadenas, 1, 2 y 3. Aquí un macizo, 2 cadenas, un macizo, dejo uno sin hacer y en el siguiente un macizo, 2 cadenas y un macizo, 2 cadenas y hago 1, 2 y 3. Aquí ingreso y hago un macizo y en el otro punto otro macizo, 2 cadenitas y 1, 2 y 3. Aquí ingreso, hago un macizo, 2 cadenas y un macizo, dejo uno sin hacer y en el siguiente un macizo, 2 cadenas y un macizo, 2 cadenitas y voy a hacer 1, 2 y 3. Aquí ingreso y hago un macizo y en el siguiente punto otro macizo, 2 cadenas, monto 1, 2 y 3. Aquí hago un macizo, 2 cadenas y un macizo. Voy a montar, dejo este sin hacer y en el siguiente hago un macizo, 2 cadenas y un macizo, 2 cadenas, 1, 2 y 3. Aquí ingreso y hago un macizo y en el siguiente otro macizo, 2 cadenas y voy a contar 1, 2 y 3. Aquí hago un macizo, 2 cadenas y un macizo, monto, dejo este sin hacer y en el siguiente hago un macizo, 2 cadenas y en este mismo un macizo. ¿Sí? Está muy fácil, ¿eh? 2 cadenitas, 1, 2 y 3. Aquí ingreso y hago un macizo y en este otro macizo, 2 cadenitas y 1, 2 y 3. Aquí ingreso y hago un macizo, 2 cadenas y un macizo, dejo uno y en este hago un macizo, 2 cadenas y en este mismo otro macizo, 2 cadenas, 1, 2 y 3. Aquí en el tercero ingreso y hago un macizo y otro macizo en el otro punto, 2 cadenas, 1, 2 y 3. Aquí ingreso y hago un macizo, 2 cadenas y un macizo en este mismo punto, dejo uno sin hacer y en el siguiente hago un macizo, 2 cadenas y en este mismo punto otro macizo. Va, ¿sí? Dos cadenas, 1, 2 y 3. En este tercero ingreso y hago un macizo, monto y en el siguiente hago otro macizo, ¿sí? 2 cadenitas, voy a montar y voy a contar 1, 2 y 3. En el tercero ingreso el gancho y hago un macizo, 2 cadenas y un macizo, monto, dejo uno sin hacer y en el siguiente
un macizo, 2 cadenas y un macizo, 2 cadenas, voy a contar 1, 2 y 3. Aquí ingreso y hago un macizo y en el siguiente punto otro macizo, 2 cadenas, 1, 2 y 3. Aquí hago un macizo, 2 cadenas y en este mismo punto un macizo. Monto, dejo uno sin hacer y en el siguiente hago un macizo, 2 cadenas y un macizo, 2 cadenas, 1, 2 y 3. Aquí ingreso mi gancho y hago un macizo y en el siguiente punto otro macizo, 2 cadenas, 1, 2 y 3. Aquí hago un macizo, 2 cadenas y en este mismo un macizo. Dejo este sin hacer y en el siguiente hago un macizo, 2 cadenas y en el siguiente otro macizo, 2 cadenas, 1, 2 y 3. Aquí hago un macizo y en el siguiente punto otro macizo, 2 cadenas y aquí hago 1, 2 y 3. Aquí hago un macizo, 2 cadenas y en este mismo punto un macizo, dejo uno sin hacer y en el siguiente hago un macizo, 2 cadenas y un macizo, 2 cadenas, 1, 2 y 3. Aquí hago un macizo y en el siguiente otro macizo, 2 cadenas, 1, 2 y 3, un macizo, 2 cadenas y un macizo en este mismo punto, dejo uno sin hacer y en el siguiente un macizo, 2 cadenitas y un macizo, 2 cadenas, voy a contar 1, 2 y 3. Aquí ingreso mi gancho y hago un macizo y en el siguiente punto otro macizo, 2 cadenas, hago 1, 2 y 3. Aquí ingreso mi gancho y hago un macizo, 2 cadenas y un macizo, 2 cadenas, 1, 2 y 3. Aquí en este hago un macizo, no, aquí me equivoqué, aquí es sin hacer espacio, aquí hago un espacio y en este hago un macizo, 2 cadenas y un macizo. Sí, hay que poner atención porque si no, estoy revisando que todos estén bien, ¿sí? 2 cadenas, 1, 2 y 3. Aquí ingreso mi gancho y hago un macizo y otro macizo más en el siguiente punto, 2 cadenitas y 1, 2 y 3. Aquí hago un macizo, 2 cadenas y un macizo, dejo este sin hacer y en el siguiente hago un macizo, 2 cadenas y un macizo, 2 cadenas y hago 1, 2 y 3. Aquí ingreso mi gancho y hago un macizo y en el siguiente hago otro macizo, 2 cadenas, 1, 2 y 3. Aquí hago un macizo, 2 cadenas y un macizo, dejo uno sin hacer y en el siguiente hago un macizo, 2 cadenas y en este mismo un macizo, 2 cadenitas, 1, 2 y 3. Aquí hago en el siguiente otro macizo, 2 cadenas,
1, 2 y 3. Aquí 2 cadenitas y hago un otro macizo, ¿sí? Y aquí voy a hacer 1 y 2 macizos, ¿sí? 2 cadenitas y aquí, miren, aquí ya llegué a donde se inicia este proceso, ¿sí? Se inicia así, pero yo necesito tener estas, así terminé con estas dos que son 2 Bs, entonces aquí yo necesito tener los dos ¿cómo se llaman? 2 macizos centrales entre estas 2B y estas 2B, necesito estos 2 centrales aquí, pero ya no me da. Entonces lo que voy a hacer es aquí, pues vamos a hacer un truco. Vamos a destejer hasta este punto. Aquí. Aquí. Ok, entonces ahora voy a contar 1, 2. En las dos voy a hacer el macizo y en el siguiente punto voy a hacer otro macizo, 2 cadenitas, 1 y 2 aquí voy a hacer un macizo, 2 cadenas y un macizo. Y en el siguiente, sin hacer espacio, aquí hago 1, 2 cadenas y un macizo, ¿sí? 2 cadenitas y 1, 2 y 3. Aquí voy a hacer un macizo y en este mismo punto hago el otro macizo, así. 2 cadenas, así. Y ya distribuí de tal manera que la figura no se pierda, quede así. Y aquí, como ya llegué al inicio, cuento 1, 2 y 3. Aquí en el tercero ingreso mi gancho y voy a cerrar esta vuelta de esta forma. Ese truco que yo hice es distribuir de tal manera que no haga falta ningún punto por hacer en relación a la figura que se está haciendo, ¿sí? Aquí son 2 Bs y entre estas 2 Bs y estas 2 Bs debe de estar 2 macizos, ¿sí? Así debe, y hay que revisar, hay que checar, porque si no se nos fue por ahí algún punto que nos hizo falta o lo hicimos mal, deben ser 2 Bs y luego 2 macizos, 2 Bs, 2 macizos, 2 Bs, 2 macizos, 2 Bs, macizos, 2 Bs, así. Hay que checar, hay que revisar eso toda la vuelta para que no nos falte. Si no, vamos a tener que destejer y volver a hacerlo, ¿eh? Entonces, así hay que checar, hay que revisar bien, 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 que estén bien. 2, 2, 2, 2, ahí están. Ok, 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 ok. 2 Bs, 2, 2 Bs, 2, 2 Bs, 2, 2, 2 Bs, 2. Ok, ¿sí? Entonces aquí lo que hice fue ese pequeñito truco para que me quedara igual. No me hicieron falta las 2 Bs juntas y luego los 2 macizos entre los juegos de 2 Bs y así, ¿sí? Bueno, ahora voy a iniciar la tercera vuelta y para eso me voy a recorrer con un punto deslizado a esta parte, así, con un deslizado en medio aquí de estos 2 macizos, ¿sí? Y aquí voy a levantar 1, 2, 3 cadenas, que es mi primer macizo, y voy a hacer un macizo aquí, así, así, y voy a hacer 1, 2 cadenas de separación y en este mismo espacio voy a hacer otros 2 macizos para que me quede un abanico dentro de esta B. Dentro de esta B, que fue la vuelta anterior, me deben de quedar este abaniquito, ¿sí?
Bueno, entonces ahora monto y sin hacer espacio en la siguiente B voy a hacer lo mismo. Voy a hacer 2 macizos, 2 cadenas y en este mismo espacio 2 macizos. ¿Sí? Y me va a quedar entonces así. 2 macizos, 2 cadenas, 2 macizos dentro de esta B y sin hacer espacio 2 macizos, 2 cadenas, 2 macizos dentro de esta B, ¿sí? Y ahora después de eso voy a hacer 1, 2, 2 cadenas y aquí voy a repetir lo que tengo en la vuelta anterior, que son 2 macizos. Ahí está 1 y otro macizo sobre el que tengo abajo, ¿sí? Así. Así. Y hago 2 cadenas y aquí dentro de esta B voy a hacer 2 macizos, 2 cadenas y 2 macizos. ¿Sí? Monto y me paso dentro de esta B donde voy a repetir 2 macizos, 2 cadenas y 2 macizos. ¿Sí? O sea, repetir lo mismo que aquí. ¿Sí? Hago 2 cadenitas y aquí donde tengo estos 2 macizos de la vuelta anterior voy a repetir lo mismo. Voy a hacer uno y encima del otro voy a hacer el otro, así juntitos aquí en cada punto. 2 cadenitas y en esta B voy a hacer lo mismo que ya hice. Son 1, 2 macizos, 2 cadenas y aquí mismo 2 macizos. Ahí está, ¿sí? Y en este espacio voy a hacer 2 macizos, 2 cadenas y 2 macizos. Ahí está, ¿sí? Y así me voy a ir toda la vuelta. Aquí siguen 2 cadenitas y un macizo en cada macizo de la vuelta anterior. Ahí está uno y en el otro macizo, ¿sí? 2 cadenas y lo mismo aquí que acá. Y así es repetir toda la vuelta hasta terminar. Vamos a dejar este video hasta aquí y pues se siguen haciendo esta segunda, no la tercera, ya sería la tercera vuelta hasta terminar, ¿sí? Para continuar con la siguiente indicación. Entonces nos vemos en el próximo video. Entonces los invito a que me sigan con este paso a paso de esta hermosa falda. Va a quedar muy linda, muy linda. Bueno, déjenme sus comentarios. Yo les contesto a todos y cada uno. Espero que se encuentren bien. Cuídense mucho. Les mando un abrazo desde aquí, desde la bella Ciudad de México. Nos vemos en el próximo video. Bye.